Por supuesto que la pandemia y la segunda ola de casos de coronavirus atraviesa a toda la sociedad, fundamentalmente a diferentes franjas etarias, más allá de lo que es la vacunación, que como veíamos la semana pasada con números oficiales en cuanto a las edades de los afectados, se había visto cómo había disminuido el impacto en los mayores de 80 años con respecto a la primera ola de COVID-19, producto, quizá entre otras razones, con respecto al tema de la vacuna. AMSAFE ha publicado un informe con datos oficiales de cómo impacta en las diferentes franjas etarias y cómo se ha visto el aumento en la cantidad de casos. Fíjense, entre los 0 y los 17 años, comparan con los datos a mediados de febrero y a mediados de abril y el aumento que registran en cantidad de casos, de 17 a 92 casos confirmados oficialmente. A ver, tengamos en cuenta una cosa muy importante. Hasta el año pasado, los chicos, las chicas, eran considerados contacto estrecho de papá o de mamá que podía llegar a tener caso de COVID-19 y ya se los consideraba casos positivos, no se los hisopaba. Este año cambió, se recomiendan los hisopados y es por eso que quizá aparezcan estas cifras. Un dato para tener en cuenta, más allá de esto, 541% fue el aumento si se comparan las cifras oficiales de mediados de febrero, de mediados de abril, de 0 a 17 años. En las otras edades, de 18 a 39, el aumento fue del 388%, de 40 a 59 años, 332, más de 60 años, el aumento de 333%. Fíjense la diferencia, ¿no?, que hay en cuanto al tema franjas etarias. Vamos a un detalle mucho más particular en cuanto a cómo ha ido creciendo a medida que pasaban las semanas desde febrero a abril. De 1 a 4 años. Miren la proyección, si podemos mostrarla, cómo ha ido aumentando. Acá hay un descenso del 10 de febrero al 28 de febrero, al 10 de marzo, al 30 de marzo y ya en abril empieza a elevarse la curva para llegar a 61 casos, ¿sí?, el 30 de abril confirmados de COVID-19 de 1 a 4 años. De 5 a 9, fíjense cómo ha sido la proyección, mediados de febrero, fin de febrero, mediados de marzo, fin de marzo, mediados de abril, llegamos al 30 del mes pasado con 153 casos en lo que es la edad del primer ciclo del primario. Segundo ciclo del primario, primeros años de la secundaria, de 10 a 14 años, esto ha sido la proyección, ¿sí?, en cantidad de casos, y fíjense cómo empieza a repuntar a partir de fines de marzo, que es cuando se confirma la segunda ola de coronavirus en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, a llegar a 422. Vamos ya a los adolescentes ahora, de 15 a 19 años. Fíjense, si lo comparamos con los más chicos, ya había una presencia importante de casos de COVID-19 en adolescentes. Si transitamos las semanas, vamos a ver que ya a partir del 10 de abril hay casi una duplicación de casos y llegamos a una nueva duplicación de casos el 30 de abril, 900 casos registrados oficialmente, ¿sí? El total también nos da una proyección, datos oficiales, franja etaria, niños, niñas y adolescentes en edad escolar obligatoria, 1.536 casos. A ver, estos son cifras, son números, son estadísticas que marcan a las claras de cómo impacta el coronavirus en los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que forman parte de la comunidad y de la sociedad, pero para tener en cuenta que también la escuela es un ámbito de vulnerabilidad, fundamentalmente no porque los contagios se produzcan adentro, pero sí como docentes y alumnos están en riesgo. A todo esto, recordamos que en la ciudad de Rosario, en el departamento, hay clases presenciales en el nivel primario, continuando con las burbujas, una semana presencial, la otra semana en casa. Los alumnos del secundario y del terciario están en virtualidad absoluta.
Este fin de semana, el gobierno de la provincia de Santa Fe va a estudiar parámetros para ver de qué manera han impactado en los últimos días en materia de casos. El nivel de ocupación de camas hoy en Rosario es del 97%. En la provincia de Santa Fe es del 90%. Estos porcentajes son similares en la mayor parte de los departamentos del centro-sur de la provincia de Santa Fe, a excepción del norte. En Reconquista hay un 70 y pico por ciento de ocupación de camas. Fíjense la diferencia. Y con estos valores, el gobierno podría tomar la determinación de que a partir de la semana que viene también vuelva la presencialidad en los colegios secundarios. Pero insisto, es una definición que va a tomar el propio gobernador. No nos olvidemos que el decreto actual con restricciones rige hasta el 21 de mayo. Sin embargo, el fin de semana se analizará esta situación y se tomará una decisión. Si se mantienen con las restricciones o podría darse esta posibilidad de la vuelta a la presencialidad en el nivel secundario. Esperemos la decisión que tomará el Ejecutivo. Seguimos.